Buenas tardes, estamos ahorita con Gonzalo Alegría, que ha sido candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, y le vamos a hacer una entrevista sobre opinión pública y elecciones municipales de este 2010. Si la gente está harta de la corrupción y quiere propuestas serias, quiere que siempre un candidato hable con cifras, ¿no? ¿Cómo se explica que usted haya sacado 2.2%, ¿no? Siendo una campaña, pues, tan alegre, por decirlo así, ¿no? En general el problema ha estado en que, según todos los indicios, se ha aplicado la idea de la polarización, la idea de que solo había dos candidatas posibles, y se ha llegado a un nivel importante de manipulación electoral, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación el día sábado, que eran días de reflexión, hubo medios que dedicaron sus portadas íntegras a atacar a una de las candidatas, a Susana Villarán, y hubo otros medios, en cambio, que dedicaron sus páginas interiores y sus portadas también enteras a hablar maravillas de cualquiera de las otras dos, ¿no? Que es de la misma Susana Villarán o de Lourdes Flores. Por consiguiente, el grave problema fue que un día antes, en plena jornada de reflexión, a nadie se le dejaba reflexionar y solamente se ponía que había dos opciones, ¿no? O Susana Villarán o Lourdes Flores. El mismo día de las elecciones, el diario El Comercio publicó una portada única, histórica, en donde toda la portada era una foto con las dos únicas aparentes candidatas. O por ejemplo la televisión, el día viernes por la noche, Lourdes Flores salió prácticamente en todos los canales de televisión hablando larguísimo, y ocurrió en otros canales con Susana Villarán, pero en cambio ningún otro candidato salió más que ellas dos. Entonces a la postre todo esto ponía muy tensa la situación y hacía como que la gente se sintiera responsable si no votaba por una u otra opción. A nivel de Lima, Acción Popular solamente ha conseguido el distrito de Santa María del Mar. Así es. ¿No? Y con usted un 2.2% al 80% aproximadamente de la oposición. ¿Qué pasó con un partido tradicional como Acción Popular y qué cree que piensa la gente acerca de Gonzalo Alegría y del partido en sí? ¿Qué está ocurriendo con Acción Popular? ¿Por qué, si la gente sabe que tiene gente valiosa, no ha votado por Acción Popular o no ha elegido a la Lampa? En primer lugar, porque llevamos 20 y tantos años en donde nunca se ha presentado Acción Popular con su símbolo propio. Entonces, un poco que las nuevas generaciones ni siquiera sabían de la existencia de la Lampa. Y por eso a mí me animó presentarme a la candidatura de Lima, porque era una forma de volver a posicionar Acción Popular, su mensaje y sus símbolos, especialmente la Lampa, que según la región del país, algunas regiones le llaman la pala, otros le llaman la palana, pero que al final pues en Lima se conoce como la Lampa de Acción Popular, y que es el sentido mismo de las ideas de Belaúnde Terry. Yo le diría a la gente que, como vivimos en una cierta incultura política, no saben, pues, ¿no? Pero que en el fondo ha habido tres grandes ideólogos en el Perú. José Carlos Mariátegui, que es el padre de las ideas de izquierda en el Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue, por decirlo así, el pionero, el padre de la socialdemocracia en un sentido peruano del término. Por último estaría el centro progresismo de Fernando Belaúnde Terry, con la idea de recuperar el socialismo andino, de las prácticas de cooperación popular, más la libertad de mercado, la competitividad y la modernidad. Esos son los tres grandes ideólogos que ha tenido francamente el Perú, y no debemos buscar fuera lo que tenemos con muy buenas respuestas y propuestas dentro del propio país. La guerra sucia ha abundado en los medios de comunicación, ¿no? Poniendo un ejemplo específico, Lourdes golpeaba a Villarán, Villarán golpeaba a Lourdes, y los medios de comunicación han entendido que esa es información vital, y entonces, como paran golpeándose a cada rato, llenan pues los medios de comunicación, las portadas, etc., ¿no? ¿Qué criterio nuevo podría tener, digamos, el nuevo periodismo, ¿no? Para, digamos, ponerle un poco más de ética hacia lo que se saque, ¿no? ¿Qué podría buscarse? Bueno, yo creo que es un poco complicado, porque en el fondo los periodistas lo que quieren son portadas, escándalos, cosas que llamen mucho la atención para así pues vender más periódico o más revista o lo que sea en su momento, aumentar la audiencia. Entonces es un poco complejo el esperar que la autorregulación vaya a ser una solución.
el propio periodista siempre juega un poco a ser sensacionalista o haber hecho un gran descubrimiento o denunciar algo importante, porque se espera que eso va a ser más noticia que lo que ocurra de común o de diario, ¿no? Pero yo les diría que el gran reto de cara a que las elecciones sean limpias en un futuro pasa en primer lugar por legislar en materia de encuestas en el Perú. Más que luchar contra los escándalos, que yo creo que eso es responsabilidad de cada político, luchar contra la manipulación, que es una cosa muy distinta, que las encuestas sean debidamente fiscalizadas y revisadas y que no se pueda utilizar o instrumentalizar eso como parte de un mecanismo mediático para que la gente se sienta forzada a votar por tal o cual persona. Ahora, ¿qué piensa del voto facultativo? Porque es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque ya hay varios sociólogos que han mencionado que el Perú no está listo. ¿Por qué no está listo para un cambio facultativo? La participación masiva no garantiza necesariamente que haya un acierto en el voto. ¿Por qué? Porque la gente que va a votar a veces va obligada. Pues imagínense en nuestro caso. Nosotros tenemos pueblos que son nómades. Los aguarunas de la frontera con el Ecuador viven temporalmente, muchos meses al año en el Ecuador y el resto del tiempo en el Perú. Entonces, cuando le obligas a votar como peruano y le das una documentación de peruano, etc., exactamente ¿qué estás haciendo? Porque la vida no es tan sencilla. O si yo tengo a un señor que vive a 3.800 metros de altitud en un caserío de 40 personas y le obligo a desplazarse 110 kilómetros para ir a votar, o 40 o 50 kilómetros, esa persona cuando llegue obligado a emitir su voto, va a emitir un voto de castigo al sistema. No un voto a favor del sistema, es un voto de castigo. ¿Por qué? Porque no nos hemos acordado de él para nada. Seguramente que esa persona aguaruna en la selva, o esa persona perdida en un recóndito rincón de la sierra, extraña la presencia del Estado. No les ayudas en nada y resulta que les vas a molestar cada 5 años, obligándoles a que voten cuando no tienen ni televisión. Entonces, en conclusión, no saben ni por quién van a votar. Esto es malo para el Perú. Quiere decir, los ciudadanos tienen que votar motivados, conscientes de que su voto es útil para el progreso del país. Y si no están motivados o no desean votar o no creen en nadie, que no voten. Porque lo importante en el país no es la cantidad de gente que vota, sino la calidad del voto. El que la gente cuando vote, vote en conciencia, vote de forma responsable. Un último ejemplo. Yo cuando he estado de político volanteando, mucha gente lo único que se acercaba a mí es para decirme, y el polito. Quiere decir, todo el mundo se acercaba a pedirme un polito. Y entonces yo, que he sido educado en la europea y he vivido mucho tiempo fuera, me deprimía profundamente por el Perú. ¿Por qué? Porque yo no tengo que comprar los votos a punta de politos. Es decir, si el señor quiere lo mejor para el país y cree que lo mejor es mi propuesta, que vote. Y si no quiere, y lo que quiere es un polito, que se vaya a una feria, se vaya a Plaza Vea, se vaya al supermercado y se lo compre. Pero yo no tengo por qué ir pueblo por pueblo regalando politos, delantales, globitos, porque ese marketing político, y más aún en un pueblo como el peruano, al que le falta de todo, es malo, perverso, es caldo de corrupción. La gente vota sin conciencia, de forma masificada, forzada y obligada. Pues que mejor para eso no voten. Que voten si tienen voluntad, tienen conciencia de cambio y desean hacer las cosas bien con su voto. Porque si no, lo que estamos haciendo al forzar el voto es prostituir la democracia. ¿Y la implementación del voto electrónico usted cree que son motivantes para que la gente se anime? Bueno, yo lo que sí me alegra es ver que el voto electrónico se va a hacer como yo comenté en su día cuando me entrevistaron la primera vez sobre este tema, que es decir, con un resguardo tarjeta que posteriormente depositas en la urna. ¿Cuál es el truco del voto electrónico cuando funciona? Que usted tiene el resultado de las elecciones en 2 horas, y que todo el mundo ya sabe mesa por mesa lo que ha pasado. A partir de ahí, cuidado, puede haber las tachas, en donde usted dice, yo no me creo el resultado de Filadelfia, o yo no me creo el resultado de Florida. Por ejemplo, es muy gracioso recordar que en las elecciones
en que ganó George Bush las segundas elecciones en Estados Unidos, el estado de Florida tardó meses en dar sus resultados, porque el hermano de George Bush era el gobernador de Florida e impugnó prácticamente todas las mesas. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú pones el voto electrónico, pero después te dan un resguardo que depositas en la urna, entonces, cuidado, si tú te quejas del resultado de alguna región o de algunas mesas, se abren esas urnas y se contabiliza voto por voto. Y aunque nos quejemos mucho de la OMPE, los gringos tardaron meses en contar sus votos en el estado de Florida. Por consiguiente, mucho cuidado. No estamos diciendo que el voto electrónico sea la solución a todos los problemas, pero lo que sí es verdad es que la gente impugna menos meses y que genera menos problemas. ¿Por qué? Porque ve las diferencias, ve la realidad en su conjunto, y solamente si tiene objeciones, entonces es cuando, ¿no?, abre las urnas. Yo diría que en general es bueno para el Perú el voto electrónico, con el resguardo correspondiente en urna, que sería muy útil que se hiciera, y que se hiciera además un voto facultativo y libre, y que permitiéramos que con esas herramientas el Perú fuera más democrático, unido, insisto, a la financiación horizontal de los partidos, desde el sector público, cantidades moderadas, pero que permitieran conjuntamente con el tope de gasto en campaña electoral garantizar que la gente vote porque le interesa la política, porque lo hace a conciencia y no por mero marketing, ¿no? Por ejemplo, Susana Villarán tuvo un gran auge en lo que es el Facebook, ¿no? Yo creo que si ella ha tenido este crecimiento inesperado, ¿no? No solamente fue por la belicracia, sino también por su trabajo en las redes sociales con los jóvenes. Y ahí es cuando Lourdes se quedó un poco relegada, ¿no? ¿Esta será la campaña del futuro, la de las redes sociales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada vez más, porque los jóvenes peruanos están totalmente integrados a Internet, ¿no? Yo me acuerdo discutiendo con el antiguo ministro de Producción. Yo tengo una gran ilusión, y es que yo me paseo por todo el Perú y veo, pues, hasta en el lugar más recóndito y remoto, locutorios, cabinas, en donde ves a los jóvenes, pues, jugando videojuegos en Internet, ¿no? Y tú le dices al chico de Chachapoyas, ¿qué estás haciendo? Estoy luchando contra un gringo que vive en Estados Unidos y contra un limeño. Y está, se supone, ¿no?, ametrallando al gringo y al limeño. Bueno, pues ese milagro que es Internet y que ya se ha estudiado tanto desde tiempos de Jaspers, cuando habla de la aldea global, etc., puede ayudar mucho al Perú. Por eso cuando vienen los viejos, los mayores, dicen, ay, los jóvenes, ¿cómo pierden el tiempo con Internet, etcétera? Mire, número uno, pierden el tiempo con Internet porque aún nosotros, lo que es el establishment, lo que es el gobierno, lo que son las instituciones, no hemos generado medios de trabajo y sobre todo medios de negocio, business to business o negocio entre empresas, business to consumer, negocios particulares, que permita que esos jóvenes aprovechen su expertise, su experiencia en las máquinas para ser grandes negociantes virtuales. Quiere decir que el gran reto del Perú, y en eso está trabajando mi fundación, la Fundación Business Mundi, es en que las tecnologías de la información y comunicación sean una forma de desarrollo para el Perú. Yo recuerdo que usted en una entrevista con Jaime Altavos, cuando explicó sus proyectos, digamos, las horas viales, ¿no?, mencionaba mucho el impacto ambiental, ¿no? ¿Cree usted que también las redes sociales podrían ayudar a este efecto de contaminar menos por el tema de las pancartas, de la publicidad, ¿no?, este tipo de cosas como la publicidad en internet gratis? Claro. Bueno, sobre todo, mira, algo que es muy importante, es que yo creo enormemente que cada vez va a ser menos necesario el desplazamiento de la gente. Yo soy un convencido de la webcam. Yo creo que cuando empezó la webcam era deprimente. Esta tecnología, gracias al ancho de banda, que ha mejorado un montón, y gracias a que la misma red ha generado herramientas como YouTube y similares, nos debe llevar a tres cosas. Primero, la gente no debería ya hablar por teléfono, debería hablar por un videoteléfono. Número dos, ya no debería existir televisor, ni tampoco internet propiamente dicho, sino una mezcla de los dos. Una televisión interactiva que en el fondo es la red,
suceso. Entonces, todo eso nos permite que una sociedad del conocimiento, ya no de la información, del conocimiento. Quiere decir, yo quiero conocer de algo que ha pasado hace 5 días, pues lo veo hoy igual. Saco todos los archivos, videos, artículos de prensa y me informo y conozco y sé de qué va, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, muy positivo, porque la información es pasajera y casi que está condicionada en el tiempo, en el espacio. ¿Qué pasa desde el punto de vista medioambiental? Menos gasto de papel, menos consumo de recursos, menos transporte, menos viajes, y en el fondo la misma sensación de que estás interconectado, porque si ves y hablas con la persona, si todo lo que ocurre accedes a ello de forma inmediata, pues casi que pierdes la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, sin caer en aprismos, te decía aquello de espacio-tiempo histórico, lo que sí podemos decir es que la historia cada vez se hace más corta, ¿no? Porque la realidad es que podemos acceder a todo y estamos creando un gran archivo de información que es Internet. Muchísima de la información no se pierde, se queda acumulada ahí casi eternamente. Por ejemplo, yo tengo mi página web limaconalegría.org, mientras pague seguirá ahí colgada y tal vez como archivo histórico sea agradable verla de aquí a muchos años, ¿no? Justo que ha caído en el tema del Sendero Luminoso, si la gente pues le usa su libertad, nos costó tanto volver a la democracia, ¿por qué alguien que estaba supuestamente vinculada, aunque en tema de alianza sí está vinculada, ¿no? Como Susana Villarán, ¿por qué la gente le ha dado el voto? ¿Por qué, o sea, ya está en 900%, parece casi improbable que Lula vote, ¿no? No, yo creo que va a ser la futura alcaldesa de Lima, ¿no? Susana Villarán. Entonces, bueno, mira, yo realmente en ese sentido te diría que ha habido un cierto error estratégico por parte de ciertos grupos de comunicación muy vinculados a ciertas esferas que consideraron útil el apoyar a Susana Villarán en ese momento por debilitar a Lourdes Flores y que en el fondo pues no va a ser una salida muy útil para Lima. ¿Por qué? Pues 3 factores. Primero del todo, yo no estoy en contra de que exista izquierda. Es más, Jaime Bailey decía, hay que apostar por una izquierda moderada, progresista. Sí, el problema es que Susana Villarán no controla esos grupos de izquierda. Es decir, no es la salvadora de esos grupos de izquierda. Ejemplo, hoy, día sábado, hoy es viernes. Mañana, sábado 23 de septiembre, de octubre, mañana 23 de octubre, sábado, se reúne Movimiento Nueva Izquierda, Tierra y Libertad, Lima para Todos, quiere decir todos los movimientos de izquierda que iban con Susana Villarán, menos Fuerza Social, el propio partido de Susana Villarán, y se reúnen en Lima, en una asamblea que va a durar de 9:30 a 5:30 de la tarde, para crear la Nueva Izquierda Unida, que se supone irá apoyando al Partido Nacionalista Peruano en las elecciones presidenciales. Bueno, la pregunta es, ¿y esto para qué se ha hecho entonces? En primer lugar, si Susana Villarán le faltaban 47.000 firmas, ha tenido lógica el que hiciera esta alianza que al final ha vendido la gobernabilidad de Lima, porque el problema central es que hay 21 regidores en la lista de Susana Villarán. De Fuerza Social, que son los moderados de ella, hay 4. De Movimiento Nueva Izquierda, 9, casi la mitad de los regidores. De Partido Nacionalista Peruano, 5, no 3, como dicen, no, 5. Entonces llevan 14. 12 Tierra y Libertad, 17. Bueno, es un absurdo. Quiere decir, es un absurdo porque al final cuando esta señora quiera gobernar va a tener que ponerse de rodillas ante estos grupos que le ayudaron a organizar su partido. Que decir, una cosa es legalizar tu partido y otro que si no querías gobernar con ellos, no lo hagas. Y yo estoy convencido de que no quería gobernar con ellos. Porque si ella quería gobernar con estos 3 grupos, ¿por qué cuando llega el momento de decidir un presidente, los 3 grupos se van por un lado y ella por otro? Que es decir, no tienen nada en común, no tienen ninguna afinidad. ¿Cuál es la afinidad? ¿Ganar Lima por fastidiar? ¿Por darse el gusto de que ganaron Lima? Entonces, tenemos un problema muy serio que es que puedan garantizar estos grupos la gobernabilidad de Lima. Yo diría a los peruanos, no voten de ninguna manera por ideologías que justifiquen la violencia.
En el Perú ha habido 37.000 muertos por el terrorismo. No 1, ni 2, ni 3. 37.000. Y lo que no tiene perdón de Dios es que seamos capaces de nuevamente apoyar a gente que defiende la guerra de guerrillas o defiende la violencia. Cuando yo tuve el gusto de conocer a una chica maoísta recientemente en Lima y le regañaba por este tema de la guerra y demás, me decía, no, pero yo soy maoísta de las buenas, porque yo no creo en la violencia. ¿Me creen ustedes? El libro rojo del Mao son 48 paginitas sobre un manual de guerra y guerrillas. Si usted no cree en la violencia, entonces usted no es maoísta. Y si usted es maoísta, entonces cree en la violencia. No hay más. Por lo tanto, en eso yo siempre voy a ser bien honesto con los peruanos. Marxismo-leninismo, maoísmo y trotskismo no me gustan, porque creen que la vida de la persona no vale nada y que puedes matar a cualquiera por criterios ideológicos. Y eso para mí es profundamente despreciable. El político se debe a la gente, no para matarla, ni aniquilarla, ni acabarla, para servir a la gente. Por consiguiente, toda ideología que justifique que puedes matar a alguien no me vale para gobernar.